Debido a la pandemia que actualmente estamos viviendo, muchas de las actividades que antes se realizaban con normalidad ahora se están viendo afectadas, ya que se prohíbe realizarlas. Y la frase "quédate en casa" se repite en múltiples ocasiones, esto con el fin de crear la conciencia de reducir los millones de casos de infectados. Las actividades que con anterioridad se realizaban sin estar pendientes de los metros de distancia que se deben de tener con una persona, ahora se están viendo canceladas hasta nuevo aviso. Una de las actividades prioritarias de muchas personas que se vio afectada es asistir a la escuela a aprender algo nuevo y prepararnos para la vida laboral. Hoy en día nos enfrentamos con la necesidad de adaptarnos a la nueva circunstancia. La única manera de poder asistir a clases es en línea. Esto ha causado muchos inconvenientes, tanto a nivel nacional como internacional, no solo a los alumnos, sino también a aquellos maestros que su trabajo se ha convertido en algo nuevo, y con ello nuevos obstáculos han surgido. La sociedad ha tenido que adaptarse a las nuevas modalidades de enseñanza, volviéndose dependientes de la tecnología y las plataformas de enseñanza por las cuales las aulas escolares han sido reemplazadas. En este documental se pretende presentar todas las noticias que han sido capturadas en diferentes lugares del mundo, con el fin de informar y dar a conocer cómo es que la enseñanza en diferentes niveles académicos está siendo afectada. Y es que para muchos, el acceso a Internet es un privilegio que otros no gozan. Todas las áreas en las que el ser humano solía desarrollarse han sufrido cambios. Las actividades cotidianas que solíamos hacer están viendo suspendidas hasta nuevo aviso. Una de las actividades afectadas es el área escolar para muchos estudiantes y docentes. Según la UNESCO, varios países han implementado cierres localizados que impactan a millones de estudiantes adicionales. El cierre temporal de escuelas es una de las medidas de seguridad que se ha establecido, lo que abrió el paso a la modalidad completamente en línea. Una medida de seguridad que se ha adoptado es clausurar escuelas, pero han surgido diferentes opiniones con respecto a la efectividad de esta medida, pues no se sabe si realmente podrá apoyar la contención de la pandemia del COVID-19, y que, por el contrario, se deberían aprovechar los tiempos que son requeridos en clase. El hecho de no tener fecha de regreso a la normalidad establecida genera incertidumbre, lo cual a su vez crea pánico, ansiedad y desesperación, tanto en alumnos como maestros y padres de familia. Dichos cierres escolares a nivel nacional de manera presencial, según la UNESCO, están afectando a más del 72% de la población estudiantil del mundo. Además, provocan un estancamiento de los estudiantes en sus respectivos niveles académicos. Los casos de estudiantes a punto de finalizar sus estudios universitarios están siendo analizados con el fin de poder tomar las medidas necesarias, ya sea posponiendo el curso en el que se encuentren o seguir tomando clases en línea. La revista Forbes México ha mencionado que el cierre de escuelas sí tendrá un impacto en cómo las sociedades se reactivan tras las cuarentenas, según indicaron algunos científicos. Esto nos lleva a pensar que en un tiempo cuando todo regrese a la normalidad habrá muchas cosas que van a cambiar, desde la forma de saludarnos hasta la distancia que mantendremos los unos con los otros, y que de cierta forma debemos tomar la pausa escolar como una prevención de una posible infección. Como mencionamos, existen varios puntos de vista en los cuales se dice que la ausencia de clases presenciales es una forma de poder contener el virus, y gracias a las investigaciones podemos tomar una nueva postura en la cual tengamos el conocimiento que esto no erradica por completo al virus, sino es una prevención de una posible infección. Al final de cuentas, se deben seguir las normas establecidas por las autoridades. Sin embargo, es deplorable que aunque se quiera evitar el contagio, se generaron muchos problemas. Al inicio hubo noticias donde se especulaba que maestros quedarían sin empleo y que estudiantes perderían por un tiempo indefinido la oportunidad de seguir estudiando. Según la agencia de noticias Interpress Service, la pandemia ha mostrado que ningún país tiene un sistema educativo preparado para la pandemia. Muestran cifras de 1.370 millones de estudiantes que han tenido que suspender clases, de los cuales un 80% cursa un nivel básico.
En América Latina y el Caribe, 156 millones de escuelas han sido cerradas, dando un total de 95% de la población estudiantil. En México, la población estudiantil afectada es de 37.589.611, siendo 33.129.563 escuelas clausuradas. La Secretaría de Educación Pública anunció que las clases no se darían por canceladas, ya que para las clases de nivel básico se creó el programa Aprende en Casa, que abarca los periodos del 20 de abril hasta que sea posible el regreso a clases de manera presencial. Dentro de las adaptaciones por las cuales el sistema educativo se tuvieron que ver obligadas a realizar, dependían mucho sobre las capacidades existentes en la infraestructura y los contenidos a enseñar que tuvieron que ser moldeados para ser enseñados a distancia. En muchas otras partes del mundo, por ejemplo, en algunas aldeas de África, asistir a la escuela tiene muchos otros significados. A los niños que acuden diariamente a obtener nuevas enseñanzas, se le brindan atención médica y comida diaria, y esto se vuelve una seguridad para muchos. En países de bajos recursos, el Programa Mundial de Alimentos, junto a la UNICEF, son los encargados de brindar esta clase de apoyo que los niños necesitan y que es primordial que cuenten con ello. Pero hay otro trasfondo por lo cual los padres de familia deciden enviar a sus hijos a la escuela. Y es que recordemos que en esos lugares del mundo es normal los arduos trabajos que llevan a estas edades tempranas para subsistir. De este modo es que actualmente los padres envían a sus hijos para que obtengan comida diaria y se les pueda brindar un apoyo médico. Por otro lado, en el caso de las niñas, en algunas aldeas africanas la educación es primordial, ya que se les evitan los ya mencionados trabajos en su hogar y previenen los matrimonios prematuros. De este modo se puede observar que no solo la educación es la que se está viendo afectada en lugares de bajos recursos, también su salud se ve dañada, y es que la atención sanitaria que se les brinda previene enfermedades con vacunas, eliminando las bacterias que pudieran encontrarse en esos países. El Centro para el Control de la Prevención de Enfermedades ha creado una guía para proporcionar una buena capacitación a directivos y maestros sobre cómo atender a estudiantes desde kinder a 12º grado. Dicha guía cuenta con indicaciones para distintos problemas que puedan surgir dentro de las clases. La guía cuenta con indicaciones específicas en dado caso que se informe un posible infectado de COVID-19, el modo correcto para desinfectar el mobiliario escolar, cómo poder tomar la decisión correcta de dar suspendidas las clases y, por último, las estrategias de poder sustituir las clases presenciales a en línea. Esto nos refleja el estado actual en los diferentes contextos en los cuales la educación está siendo suspendida y cómo es que en diferentes países existe el apoyo entre estudiantes y docentes. Si bien nos encontramos en un momento donde el horario por el que estamos pasando no le encontramos sentido y muchas de las veces perdemos la noción de ello, es cierto que a pesar de que en el pasado nos llegamos a sentir presionados por el mismo tiempo, ahora más que nunca estamos pasando por un momento donde el ocio en nuestros hogares consiste en juegos familiares, charlas a distancia con amigos, en el caso de los estudiantes y profesores, trabajos y ensayos por entregar. A pesar de que estamos en nuestro hogar, muchos en compañía de familias o amigos, se anhela el tiempo en que se tomaban clases presenciales e ir a la escuela tal vez para muchos era hacer un esfuerzo por levantarse temprano para asistir a su primera clase. No olvidemos el esfuerzo de aquellos maestros que, de igual manera, preparaban sus clases para que alumnos pudieran aprender. Aunque al principio nos parecía un reto que no era posible de lograr, llevar las clases presenciales en línea ha demostrado que la tecnología es de gran ayuda. Actualmente debemos resguardarnos para cuidar nuestra salud y la de los demás. Para evitar los contagios, las reuniones se han llevado a cabo por medio de videollamadas. Las diferentes plataformas existentes, tales como Google Classrooms, Microsoft Teams, Hangouts,
ha permitido que sea un modo más fácil de que tanto maestros como alumnos puedan comprender nuevos temas y que las clases sigan con su curso. La educación pública, por otro lado, ha pasado por varios retos que muchos han tenido que enfrentar. Unos estudios llevados a cabo han averiguado que existen factores que serán un problema para aquellos que estudian. Investigaciones del TEC de Monterrey, llevadas a cabo por el investigador Marco Fernández, han declarado que muchos de los planteles no están capacitados para dar una buena enseñanza a distancia. Cuando uno junta los factores de problemas de infraestructura, de capacitación de los docentes, de la adaptación de los materiales de su enseñanza satisfactoria a través de la forma remota, uno empieza a observar cómo lamentablemente el sistema educativo no está preparado para enfrentar una contingencia que implica el cierre total de las escuelas en nuestro país. A pesar de que el programa nacional que se ha implementado por parte del gobierno Aprende en Casa es una buena iniciativa, no es tan factible, puesto que no muchos cuentan con el servicio de Internet o muchos de los estados no cubren los canales televisivos donde se transmiten las clases. Esto es un ejemplo de los demás retos por los cuales las escuelas públicas han pasado. Hola, el propósito de este video es enteramente educacional. Lo que buscamos aquí es la entrevista hacia una persona que yo ya conozco, que en este caso es mi mamá. Y ahorita nos va a platicar un poco sobre el tema de la cuarentena en esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy bien, aquí andamos. ¿Qué te trae el día de hoy? Bueno, pues ahorita me he sentido un poquito inquieta en estos últimos días con este tema de la cuarentena. Primero fue como, vamos todos a la casa y dices, pues bueno, estoy en un lugar seguro y lo hago por mi salud y la de los demás, pero conforme pasan los días y avanza la situación, empieza a ponerse un poquito inquietante y es algo como que sí, es necesario hablarlo y sacarlo. Entiendo. Bueno, pues tengo por aquí un par de preguntas que me gustaría hacerte al respecto. Quiero pedirte tu permiso para poder leerlas. Planeo hacer una entrevista semiestructurada. Esto significa que las preguntas pues ya están establecidas, pero puede que vayan cambiando dependiendo de tus respuestas. También me gustaría pedirte permiso para ir anotando un poco de las cosas que vayas diciendo. ¿Es correcto? Sí, está bien. Ok. Gracias. Bueno, quisiera empezar con el hecho de, pues, si has experimentado el aislamiento social. Sí, desde que dieron la instrucción de que teníamos que hacerlo y todo el mundo a su casa, inmediatamente, conmigo y con mi familia. ¿Y por qué razones decidiste hacerlo? Pues porque era lo correcto, porque estoy cuidando mi salud y la de mi familia y la de mi ciudad, entonces recibí las indicaciones de hacerlo porque esta es la medida necesaria y pues creo que es algo por el bien de todos. Entiendo. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en general? Pues en realidad no es desagradable, ¿no? O sea, no es algo que me moleste, por ejemplo, es estar en casa, ¿no? O estar con la familia. Yo creo que gracias a Dios nos llevamos bien, entonces no hay problemas que se generen a causa de estar todos juntos y encerrados, ¿verdad? En realidad la experiencia no ha sido mala en ese sentido, ¿no? De estar dentro de casa. La dinámica familiar es una dinámica agradable. Sí cambia porque hay muchas cosas que antes era de ahorita vengo y ahora no. Y de alguna manera cuando la gente está dentro de casa, pues sí hace falta, ¿no? Siento que sí hace falta esa salida, pero no se ha presentado de manera grave o muy molesta. ¿Y cuánto tiempo llevas en aislamiento? Un mes, un poquito más. Ok, entiendo. ¿Y en alguna ocasión te ha tocado salir? A mí no. No, la verdad es que lo hemos hecho riguroso. Ni mis hijos ni yo hemos salido para nada. Ok. ¿Y en tu familia alguien ha salido? Sí, mi esposo.
sí, sí, porque para el mandado nada más, o sea, para lo que es conseguir alimento. Muchas cosas las pido en línea, llegan a la casa y ahí, por ejemplo, también él es el que las recibe y lleva a cabo todo el protocolo de limpieza para poder ingresarlas a la casa, pero hay algunas cosas que sí es necesario salir por ellas y él es el que ha ido. ¿Y el hecho de que tu esposo haya tenido que salir provoca algo en ti? Sí, sí me preocupa porque al principio nos decían que pues si teníamos medidas de higiene era suficiente. Luego se empezó a decir que a lo mejor sí, en el aire podía estar presente el contagio. Y pues digo, con poquito tienes, ¿no? Esa es mi preocupación, el que él salga y se expone y que con poquito tenga, ya sea por un descuido o ya sea porque es inevitable y que pudiera llegar a haber un contagio, es algo que sí me preocupa mucho. ¿Y hay algunas otras preocupaciones que tengas en mente? Sí, sí, me preocupa también la economía del país, del mundo, de mi casa, de mi familia. Me preocupa que las cosas se pongan complicadas más adelante. Eh, Me preocupa, por ejemplo, cuando cerraron todas las empresas y todos los negocios y vamos al súper y te dicen solo te puedes llevar una tapa de huevo y está bien, porque tampoco se trata de acaparar, pero y digo, y el día que el huevo se acabe porque la empresa que se encarga de proveer todo esto está cerrada, ¿no? O sea, me preocupa, por ejemplo, que se llegue al punto de la escasez. Me preocupa que la gente, mucha gente se está quedando sin trabajo y esto pudiera generar a lo mejor violencia, inseguridad en las ciudades. O sea, son cosas que de plano hubo días en los que hasta el sueño se me fue, dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Y en cuanto a tus hijos, ¿han experimentado algún cambio debido a esta contingencia? No, los veo tranquilos. En realidad no he visto que haya habido en ellos cambios en conducta, por ejemplo. Hasta ahorita no. Okay. Y la manera de estudio, que pues se sabe que últimamente ha cambiado mucho. Sí, pues en realidad para nosotros no, porque mis hijos nosotros llevamos ya 4 años haciendo homeschooling. Entonces, en realidad esto no ha sido una cosa que represente un cambio para ellos, ni en sus rutinas, en sus dinámicas. Y como es algo a lo que ya estamos acostumbrados, no ha habido problemas. Y me gustaría saber si hay algo que pues te ha enseñado todo este tiempo que has vivido, toda esta experiencia que has tenido con la cuarentena. Pues hasta ahorita ha habido muchas cosas que me han pasado por la mente. Por ejemplo, el hecho de que salir a la tienda era algo de lo más normal. No, yo me sentía una persona libre para hacer lo que quisiera, cuando quisiera, y lo daba por hecho, como algo que ahí lo tengo y que es mío y que puedo hacer uso de esa libertad. Y hoy en día me doy cuenta de que esto puede cambiar en un segundo y me hace sentir muy vulnerable. Me hace sentir que no soy dueña de nada, que todo puede cambiar de pronto, que las cosas no están ahí seguras siempre. ¿Qué otra cosa? Bueno, por ejemplo, el hecho de que se levanta uno en la mañana y no te maquillas y no te arreglas y no te pones zapatillas ni nada, ¿no? Y también es algo que hoy estaba pensando precisamente, ¿no? Que a veces uno se queja de que tiene que ponerse mucho para arreglarse y luego cuando pasan días y no sales y no te arreglas tanto, el día que te arreglas hasta lo disfrutas, ¿no? Entonces dices, como esas pequeñas cosas que en otro momento pudieran ser molestas, o por ejemplo, estar atorada en el tráfico y llevar horas manejando, que pudiera ser algo que puede resultar incómodo, molesto, o decir, tengo que ir al súper y voy a pasar ahí una hora y qué molesto, ahorita quisiera poder hacerlo. Entonces me está enseñando esto también, según yo, ¿verdad? Que en el futuro Dios quiera y todo pase y un día volvamos a una vida normal, no quejarme tanto, valorar las cosas sean buenas, regulares o malas, porque así son y hay que dar gracias por tenerlas, ¿no? Bueno, pues me gustaría darte las gracias por compartir conmigo tus sentimientos. Muchas gracias, me ha servido de mucho sacar todo lo que traía. Qué bueno. Muchas gracias. Durante este periodo escolar han cambiado muchas cosas como lo hemos ido observando.
Ya hemos visto los retos por los cuales los maestros y estudiantes han pasado, desafíos que han mencionado en el artículo de Enfoque Educación, cómo cuidar el bienestar socioemocional de estudiantes y docentes, garantizar la educación de manera inclusiva. Algo que se ha presenciado sin duda es que en muchos de los casos hay docentes que no se les es familiar el uso de las tecnologías y la impartición de los temas en este modo. Y es ahí donde se ve reflejada la solidaridad entre estudiantes y hacen de ello un trabajo más ameno, donde maestros y alumnos se ayudan mutuamente y crean de esa forma un aprovechamiento de enseñanza dentro del nuevo espacio que se es ofrecido.